gracias a todos por unirse, de verdad que sí, yo no le hice como mucha publicidad a este en vivo, pero quiero hablar un poco sobre síntomas laborales, porque las personas tienen así como que eso que es el síntoma lo relacionamos un poco a lo que es enfermedades, pero cuando tú unes síntoma con laboral, la gente dice eso con qué se come. Entonces dije, bueno, voy a hacer un en vivo específicamente para hablar un poco del tema, y si alguno se anima a preguntar, a identificar un síntoma laboral, por lo menos colocar la mano y saber que está allá, que está allí. Entonces yo voy a explicar un poco qué es la neurodecodificación laboral y qué es un síntoma laboral. Y estoy segura que cuando les explique de qué se trata, muchos van a decir yo, y se van a sentir identificados, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar explicando un poco qué es la neurodecodificación laboral, que es una rama de la biodescodificación emocional o biodescodificación como tal, de la bioneuroemoción, porque han salido a su vez muchos nombres, pero que finalmente se habla de lo mismo, que es lo mismo, que siempre existe un conflicto programante que está allí guardado y que cuando sucede un episodio desencadena una situación. Si nos vamos al ámbito de síntoma como tal médico, ¿verdad? De salud, que es donde nosotros normalmente entendemos la palabra síntoma. Un síntoma no va a ser más que la reacción del cuerpo, que de una enfermedad, hay un conflicto llamado enfermedad y que se expresa a través de síntomas para que la gente, el médico, pueda llegar a un hallazgo y diga, tu enfermedad es tal cosa. Porque hay un dolor de cabeza, hay malestar, dolor de estómago, las analíticas de laboratorio dan unas cifras, tienen ciertos parámetros, y hay una cantidad de situaciones, sobre todo del sentir del cuerpo, de cómo nos sentimos, que nos indican que algo no está pasando, que no está bien en nuestro cuerpo. Y un síntoma viene a ser el grito que el cuerpo hace para decirnos algo está pasando aquí. Eso es cuando hablamos de un síntoma a nivel de enfermedades, a nivel de salud. Pues también hay síntomas laborales, y los síntomas laborales se trabajan bajo una metodología llamada neurodecodificación laboral, que es una metodología, valga la redundancia porque ya lo había dicho, que lo que hace es que ayuda, guía y conjuntamente con una cantidad de herramientas poder llegar al hallazgo del conflicto que está internamente, ese conflicto que está en el inconsciente, para poderlo sacar de allí, del inconsciente, hacerlo consciente y por supuesto que se pueda resolver. Entonces, un síntoma laboral son todas esas incomodidades que nosotros tenemos cuando sentimos, por ejemplo, que estamos en una empresa, pero sentimos que no nos ascienden, que mucho y siempre hago trabajo y nadie aprecia mi trabajo y no me siento bien. Entonces el síntoma laboral se expresa a través de situaciones emocionales que no nos hacen sentir bien y de situaciones vivenciales que por supuesto no hacen que nuestra situación, sea de trabajador para alguien o emprendedor, yo me sienta conforme. ¿Qué pasa con los síntomas laborales? Que los síntomas laborales están conectados con el dinero, con el síntoma económico. ¿Por qué? Porque si yo lo que trabajo no me devenga suficiente dinero, porque por ejemplo un síntoma laboral puede ser que me gradué de tal cosa en la universidad, pero por una causa u otra nunca he podido ejercer mi profesión. Eso es un síntoma laboral. ¿Por qué después de pasar 5 o 6 años en la universidad yo no puedo ejercer mi profesión? No consigo buenas oportunidades. Eso es un síntoma laboral. ¿Qué es un síntoma laboral?
soy vendedor y tengo 5, 8 años siendo vendedor, y aunque lo hago muy bien, jamás puedo ascender a una supervisión, a una gerencia. ¿Qué pasa? Que se me hace tan complicado poder ascender en un trabajo. Eso es un síntoma laboral. ¿Qué es un síntoma laboral? Cuando yo digo, por ejemplo, yo trabajo desde mis dones y desde mis talentos, y sin embargo no devengo la cantidad de dinero que realmente yo tendría que ganar por lo que yo hago. Trabajo muchísimo y sin embargo no hay un equilibrio entre lo que yo entrego y lo que recibo económicamente. ¿Qué es un síntoma laboral? Un síntoma laboral es cuando, por ejemplo, tengo muy buena relación con mis reportantes, pero muy mala relación con mis jefes. Y digo, ¿por qué siempre tengo problemas con mis jefes o con mis partners, con mis compañeros? ¿Por qué? Porque soy buena con equipos que están bajo mi supervisión, pero los que están arriba me cuesta tanto poder conectar con ellos y siempre me siento como si no pertenezco al lugar. Eso es un síntoma laboral. ¿Qué es un síntoma laboral? Cuando ya tengo muchísima experiencia y quiero comenzar a hacer mi propio emprendimiento, porque ya tengo tal edad y digo, yo ya tengo que comenzar con mi plan B de vida. ¿Por qué? Porque en algún momento la empresa decide salir de mí y luego me quedo en el aire, y sin embargo nos da terror dar ese paso de empleado a emprendedor, que esa es una de mis historias. Yo tengo varias historias, pero una de mis historias fue dar el paso de empleada a emprendedora. Entonces esos son síntomas laborales. Entonces aquí pasa otra cosa bien importante. Es cierto que para poder estar estable en un trabajo o un emprendimiento, yo tengo que conocer de lo que hago. Y se supone que lo primero que se hace es, número uno, lo que tengo que hacer es tener conocimiento de mi oficio o de mi profesión, que vamos a hablar también eso de oficio, profesión, esas cosas. Eso es el número uno, porque si yo soy bueno en lo que hago, pues ya como que listo, esto pasa, soy bueno en lo que hago. Eso es lo primordial, porque si no sé hacer lo que estoy trabajando, si mi producto no es bueno, por supuesto que la venta no va a ser buena y el retorno de la inversión de lo que yo estoy invirtiendo versus lo que me está llegando, obviamente no va a ser bueno. Entonces cuando yo digo, no, eso ya lo pasamos, soy un excelente profesional en lo que estoy haciendo. Por ejemplo, si estoy colocando una empresa o estoy colocando un emprendimiento y ya revisé todo lo que era mi marketing, mi foco, mi segmentación de mercado, porque obviamente eso es parte de todo esto, ¿verdad? Ya eso lo tengo bien claro. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Si yo soy una persona que estoy clara del negocio, que tengo un marketing bien montado, que tengo una segmentación de mercado bien estructurada, ¿por qué no puedo vender mi producto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no puedo venderlo? ¿Qué sucede allí? Y bueno, comienzan a hacer 1000 cursos y pagarle a gente que realmente sabe de negocio, pero nada, el emprendimiento arranca hasta que ya el pulmón económico no da para más y nada, tengo que cerrar el emprendimiento y otra vez hacia atrás. Entonces ahora voy a comenzar y otra vez me contrato porque vuelvo a tratar de emprender y resulta que el siguiente emprendimiento tengo 1000 conflictos. Otro síntoma laboral, por ejemplo, tengo problemas con mis socios. Cada vez que consigo un socio, el socio o me estafa o no nos la llevamos bien por otros motivos, o las cosas no funcionan, o inicialmente todo parecía maravilloso, pero después las cosas no van hacia adelante. Y eso es un síntoma laboral, cuando yo repetidamente me asocio con personas equivocadas. Entonces es cuando yo digo, ya va, esto no tiene que ver ni con el marketing, ni con la segmentación del mercado, ni con el conocimiento que yo tengo. Aquí hay algo que va más atrás. ¿Y qué es lo que va más atrás? Y este es el punto coyuntural. Hay un conflicto inconsciente, y digo es inconsciente porque si ustedes
tuviesen conciencia plena de eso, pues lo soluciona. Es un conflicto que está allí instaurado. ¿Por qué? Porque en algún momento de sus vidas, puede ser su vida presente, es decir, cuando eran niños, en su primera etapa laboral, vivieron situaciones que le dijeron a su, que por ejemplo, en el primer emprendimiento que hicieron, y el primer emprendimiento ustedes hicieron una inversión y los robaron. Entonces los roban y ustedes ahí en su memoria inconsciente dice emprendimiento es sinónimo de robo, y los robaron, digo, llegaron armados al lugar y todo aquello, pasaron el susto, y entonces para el inconsciente dice colocar un negocio es riesgo, y ahí se queda en el inconsciente guardado. Pero también puede ser, por ejemplo, estoy dando ejemplos. Por ejemplo, puede ser que cuando estoy pequeño, que tengo 5, 6, 7 años, mi padre, mi familia montó un negocio, dejó de trabajar donde trabajaban con un sueldo y montaron un negocio, y ese negocio fracasó, y eso significó que la economía familiar se destruyera, cayera, y posiblemente comenzaron discusiones familiares, mis padres se divorcian, y ese niño de 7 años relaciona que tener un emprendimiento o un negocio propio generó situación de separación en la familia, y eso se queda guardado en el inconsciente de ese niño. Cuando yo estoy en la adultez, que quiero emprender con mi esposa y comenzar, el inconsciente, en su afán de protegerte, entonces dice, no puedes emprender. Recuerda que cuando tu padre y tu madre emprendieron, les fue muy mal, perdieron todo y terminaron separados. Y la biología, porque todo esto es inconsciente biológico, la biología siempre va a tratar de protegernos. La biología siempre por preservar proteger la especie, siempre va a querer protegernos y querer conservarnos sanos, salvos, y que tengamos descendencia, porque es la manera de garantizar que, por supuesto, la historia del mundo continúe. Entonces nosotros tenemos un inconsciente personal, tenemos un inconsciente familiar, pero también existe un inconsciente colectivo. Nuestro inconsciente se alimenta y se nutre de nuestras historias personales, pero también se nutre de las historias familiares. Y también entonces ese inconsciente familiar se nutre de las historias colectivas. Y es así como todos tenemos una conciencia colectiva, y de allí viene bajando como en cascadas. Pero no solamente esos recuerdos y esas memorias están en nuestros padres, también pueden estar en nuestro clan familiar, en nuestros abuelos, bisabuelos, ese abuelo que perdió unas tierras, ese bisabuelo que lo mataron mientras iba de un pueblo a otro en un caballo, en un burro que cargaba su plata ahí guardada, y entonces en el camino lo mataron, lo robaron, y eso significó por supuesto muerte, y significó que ese clan familiar en ese momento, al padre de la familia, el protector, muere. Y por supuesto eso queda en la inconsciencia, en el inconsciente familiar, y bueno, ahí va bajando todo. Hay algo bien importante y que quiero que quede claro. Todas las historias, no todas las historias que ha vivido una familia va a generar un síntoma, porque cada familia tiene 1000 historias. Entonces no significa que porque las familias tengan historias siempre van a existir síntomas laborales. Lo que sí es una gran verdad, que siempre que hay un síntoma laboral hay una historia que hay que buscar. Lo repito, todas las familias tienen cantidad de historias, y no significa que por tener esas historias
se vayan a tener síntomas laborales. Lo que sí es verdad que cuando hay un síntoma laboral, siempre hay una historia detrás. Y a través de la neurodecodificación lo que hacemos es descubrir esa historia. Cuando se descubre esa historia con una cantidad de herramientas que se utilizan, que esto sería muy largo y sería una clase magistral que estuviese dando yo acá, ¿verdad? Uno utiliza herramientas para llegar a ese momento cuando ese conflicto fue creado, llegar a ese instante y cambiar la historia. ¿Por qué? Porque la mente no diferencia entre pasado, presente y futuro. Y hay metodologías para llegar a esa mente inconsciente, llegar al momento que sucedió ese hallazgo que está ahí atascado como un conflicto programante, cambiar la historia y por supuesto la historia en el presente va a cambiar y en el futuro también. Entonces eso es lo que llamamos sanar nuestros conflictos inconscientes, cuyos conflictos se expresan a través de un síntoma, pero hay forma de resolverlo. Bueno, ya les di así como una clase de lo que era síntoma laboral, de lo que a través de qué herramienta podemos solventarlo y cuáles son. Bueno, les di muy pocos ejemplos. Hay cantidad de ejemplos de síntomas laborales que, por cierto, los invito porque desde el martes pasado, ya llevo 2 martes, estoy colocando casos reales. Claro, cambio los nombres, obviamente, para proteger a la persona, a mi cliente, pero el caso es verídico, es tal cual. La semana pasada coloqué un caso que se llama el caso de Alicia y esta semana coloqué un caso que se llama el caso de Carmen, que lo coloqué ayer. Sí, ayer fue martes, lo coloqué. Ahí pueden ver para que vean cuál era el caso, cuál era el síntoma, cómo lo abordamos y cuál es cómo logramos o cómo se logró solventar. Y bueno, yo estoy colocando mucha información. La idea de esto, chicos y chicas, es decirle que si ustedes sienten que están atascados, que hay algo allí que no les permite avanzar, que no les permite vivir de su propósito de vida, o que ni siquiera han descubierto el propósito, porque muchas personas, no importa la edad que tengan, no saben realmente cuál es su propósito. Y el propósito es lo que el alma decidió que ustedes vinieran a hacer acá. Ese propósito, ese fin donde el alma no solamente hace su labor personal de evolución, sino que además en esa labor ayuda a los demás, ayuda a quienes están cerca de ustedes. Entonces es bien importante preguntarnos, ¿tengo claro mi propósito de vida? ¿Lo tengo claro? No importa la edad que sea. Mire, yo les cuento. Yo me gradué, yo soy enfermera, soy abogado, soy analista en sistemas informáticos, hice posgrados en ventas, en mercadeo, en gerencia. Por 30 años trabajé a nivel corporativo y me fue muy bien, no me fue mal, me fue muy bien. Pero yo sentía que había algo dentro de mí que no estaba cumpliendo realmente con mi verdadero propósito. Y fue después de los 40 años que yo me sinceré y algo me decía: no estás disfrutando plenamente lo que haces, estás económicamente estable, te va muy bien, tienes reconocimiento, te ascienden. Manejaba equipos de más de 100 personas, realmente trabajé en empresas muy importantes, conocí muchísimos países, pero en el fondo algo me decía que ese no era la ruta, que ese no era el camino, que había algo en mí que no había solventado. Para ese momento no tenía ni idea de todo esto que les estoy hablando a ustedes, pero cuando yo decidí, cuando yo dije, un trabajo, aparte de darte una buena economía, tienes que disfrutarlo, tienes que entender que tú trasciendes desde esto. Y fue allí cuando la vida, no lo llaman Dios, universo, fuente, a mí me gusta llamarlo nuestro inconsciente, nuestro maestro, se abrió a darme guía y a decirme: Harriet, este es el camino. Y entré en este mundo de la biodescodificación primero, de la hipnosis,
de la programación neurolingüística, del mundo de las energías. He estudiado y me he certificado en tantas cosas, primero buscando un reconocimiento y un crecimiento muy personal, porque yo no comencé toda esta historia para trabajar y vivir de esto. Yo comencé para buscar mis respuestas. En el momento que yo arranco con todo esto, no es como ahora tú le das así un clic al Instagram y hay 1000 coach y biodescodificadores y todo, es maravilloso porque esto lo que dice es que hay un despertar de conciencia o una evolución en nosotros, en buscar qué hay más allá de esa matriz donde estamos. Pero en el momento en que yo comencé en esa búsqueda, realmente no había mucha gente. Y casi al inicio comienza uno a ser autodidacta y a cometer errores y a continuar y a buscar, y luego sí comienzo a ver certificaciones y a meterme por allí, hasta que después de muchos años, cerca de 10 ya, encontré mi propósito y estoy haciendo lo que amo hacer. Entonces ahora no solamente vivo de esto, sino que lo disfruto. Y hoy hablaba con alguien que estaba en sesión en la tarde y estábamos hablando de mi edad, que yo me veo más joven de lo que realmente soy. A veces me preguntan qué edad tienes y yo digo la que aparento, porque a veces cuando digo mi edad la gente no la cree. Gracias a Dios me veo mucho más joven de lo que soy, pero les puedo decir que si yo agarro una foto cuando yo tenía 40 y tantos años y la comparo con la Harriet de ahora, mira, yo podría decir que incluso mi brillo es más grande que el que podía tener a esa edad. ¿Por qué? Porque ahora lo que hago, no solamente vivo de eso, sino que lo disfruto y sé que estoy viviendo y trabajando mi propósito de vida. Entonces, que va más allá de un buen marketing, que es maravilloso, hay que hacerlo, hay que tener foco, todo lo que nos enseñan, segmentaciones de mercado, los que van a colocar un emprendimiento, incluso, no solamente el que emprende, porque nosotros tenemos que aprender a vender y a vendernos, porque aunque nosotros no tengamos un negocio, un emprendimiento, nosotros somos nuestro propio emprendimiento. Tenemos que invertir en nosotros, tenemos que saber vendernos nosotros para poder lograr espacios a través de este mundo de la economía, ¿ok? Entonces esto es una de las cosas que quería conversar con ustedes, y yo, si no hay alguien que se atreva a decir tengo un síntoma laboral y no lo quieres poner en público y quiera de alguna manera después escribirlo en privado o algo, coloquen las manitas o colóquenles las manitas para ver si entendieron, para ver si me supe explicar, si han pasado por esto, si han sentido en algún momento que están haciendo algo pero no es realmente lo que ustedes, su corazón le dice que no es, que van por el camino pero hay algo que les falta descubrir, que económicamente no están ganando lo que deberían ganar por el trabajo que están haciendo, que se les hace muy complicado, pero muy complicado poder ejercer su profesión. Si alguno de ustedes está pasando por eso, mándenme señales para saber que entonces esta información que estoy entregando, ¿verdad? Y que está acá, porque hay mucha gente que estoy acá entregando, realmente está agregando valor a sus vidas. Bueno, quiero comenzar aquí también ahora dando un espacio para hablarle de otra cosita, ver si hay alguna pregunta por aquí, saludar a los que vienen entrando. Qué bonito. Ok, aquí está Mari, gracias, un abrazo para ti también. María, gracias María por ese corazón. Aquí está Pedro, está Lore, está Tibisay, acá Melkin, Holanda, Marcela. Ok, qué bonito, gracias por acá. Saludos para todos ustedes y espero de verdad que esta información agregue mucho valor a su vida y a su vida laboral. Yo lo que quiero decirle acá, chicos y chicas que están acá, es que todo
todo tiene solución y que podemos llegar a esos miedos que están allí y que no nos permiten dar ese paso. ¿Por qué? Porque cuando damos ese paso, cuando lo logramos hacer, entonces conseguimos algo que se llama libertad económica. ¿Por qué? Porque la libertad económica va a venir definitivamente después que estamos haciendo el trabajo que queremos hacer y que, por supuesto, estamos devengando el sueldo que o estamos generando los ingresos de nuestro emprendimiento que nos merecemos. También quiero aprovechar entonces para hablarle otra cosita dentro de esto. Yo sé que hablé de síntomas laborales, de que habíamos hablado de síntomas laborales, que les dije que era ese tema, pero hay algo que quiero aprovechar porque me doy cuenta que cuando yo puse unos posts donde hablaba de las profesiones y muchas personas decían, pero es que yo no me gradué, es que yo no tengo una profesión, entonces ¿qué significa? Miren, cuando uno habla de profesiones, no es solamente que si yo voy a la universidad y estoy 5 años ahí estudiando. Cuando yo hago algo, cuando yo vivo de algo, cuando yo me hago experto en algo, entonces yo me hago profesional en eso que estoy haciendo. Por ejemplo, si usted es taxista desde hace 10, 15 años, yo no fui a la universidad para graduarme de chofer o de taxista, pero yo durante 10, 15 años me paro todos los días a las 5 de la mañana, conozco mis rutas, atiendo muy bien a la gente, hago un servicio espectacular con mis clientes. Les aseguro que ustedes son unos profesionales. Son unos profesionales del volante, son unos profesionales llevando personas, atendiendo gente. Ustedes son unos profesionales. Si yo, por ejemplo, toda mi vida a lo mejor no sé leer y no sé escribir, pero a mí mi abuela me enseñó a hacer dulces y hago las mejores dulces y a mí me reconocen porque hago tortas, pasteles exquisitos y tengo mucho tiempo haciendo eso. Yo soy una profesional en eso. Eres un profesional en eso. Entonces, cuando hablamos de profesiones, de oficios, no necesariamente tienen que ir relacionados a haber salido de una universidad después de 5 años y hacer posgrados. No, nos referimos en esto, o me refiero en esto al oficio que tú haces. ¿Por qué elegí yo ese oficio? ¿Por qué, por ejemplo, elegí el oficio de ser ama de llaves? ¿Okay? ¿Qué hay detrás de ser ama de llaves? ¿Qué vengo yo? A lo mejor, si soy una ama de llaves y me siento feliz siendo una ama de llaves, si me siento conforme con lo que gano siendo una ama de llaves, si amo a las personas a quienes le cuido su casa y con quienes estoy, si me siento satisfecha con eso, entonces significa que tú escogiste ese oficio en la vida para trascender y lo escogiste desde el estado de conciencia y no lo escogiste para replicar o para duplicar algo de tu árbol ni nada de eso. Lo hiciste porque desde el amor y porque fue una elección de tu alma hacerlo y te sientes bien y satisfecha o satisfecho con lo que haces. Porque muchas personas pueden pasar muchos años, por ejemplo, estudiando medicina, odontología, 5 años haciendo un posgrado, lo que sea, y finalmente no se sienten felices, se sienten agotados, sienten que el trabajo tan arduo ha hecho que se separe de sus hijos, les ha traído rupturas familiares, por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que sea el caso de todos los médicos, no, nada que ver, más son los médicos que lo hacen desde el amor, pero posiblemente yo escogí esa profesión de salud, de enfermera o de médico, no porque mi alma lo había escogido, sino porque en algún momento mi clan, alguien murió por una negligencia médica, porque no fue atendido, y a mí me tocó, porque lo decidí como alma, venir de alguna manera a reparar lo que pasó. Entonces no es una elección, uno piensa y uno cree que la elección de la profesión es una elección propia, pero
nosotros somos fieles a nuestro clan, porque como les decía, tenemos un inconsciente personal, pero tenemos también un inconsciente familiar y un inconsciente colectivo. Y en muchas oportunidades, por elección de alma, nosotros decidimos de alguna forma replicar o duplicar una profesión para de alguna manera poder hacer como que una rectificación de lo que en ese momento esa persona murió, tal vez por una negligencia médica o porque no había un medicamento. Yo tuve una vez un caso de un farmacéutico, de un médico, de un doctor farmacéutico, porque incluso él tenía un doctorado en farmacia. Pero él decía, hay algo en mí que me dice que esto no era lo que yo quería, porque aparte era violinista y realmente él le gustaba mucho la música y su elección primaria pudo haber sido la música. Sin embargo, pues decidió hacer farmacia. Y cuando comenzamos a revisar su árbol transgeneracional, un bisabuelo había muerto por falta de unas medicinas que no se consiguieron. Entonces, bueno, no recuerdo ahorita exactamente, para ser un bisabuelo hace tanto tiempo, me imagino que eran algunos preparados lo que se hacían, o quién sabe cómo era. El punto fue que ese bisabuelo muere porque no se le dio el medicamento que se le tenía que dar a tiempo. Y él terminó siendo doble de ese bisabuelo en el árbol, y por supuesto, él hizo farmacia para, de alguna manera, salvar a ese abuelo, porque como le dije, el inconsciente no tiene presente, pasado ni futuro, y todo lo trabaja por simbolismos. Pero él no era totalmente feliz, él quería ser músico, eso era lo que él realmente quería, a pesar que había estudiado farmacia y que aparte había hecho posgrados y había hecho doctorado en farmacia. Entonces, como eso, nos conseguimos cantidad de situaciones y cantidad de ejemplos. No significa esto que todas las profesiones son para reparar y para duplicar, como les dije, ¿ok? Hay otras cosas que escogemos desde nuestro corazón y trascendemos con ella y nos encanta. Mis primeras profesiones, y como les comentaba, el ser abogada, el ser enfermera, fueron profesiones que escogí para reparar y para duplicar. Esa historia la conté en el post que coloqué hace rato, que coloqué hoy, justamente les hablo de eso. Y fue hasta después de mis 40 años que realmente la profesión que ahora tengo, el oficio y lo que yo ahora hago, sí es una profesión que escogí desde el amor y para trascender. Porque lo que ahora hago no solamente vivo de ello, sino que me hace feliz y que lo hago, me divierto, lo disfruto. Significa que esto que hago ahora no es para reparar y sanar nada de mi árbol, sino es una decisión del alma de Harriet. Y por eso les digo, no importa qué edad tengan y cómo fue, porque en algún momento, si no fue en ese instante, si no fue antes cuando ustedes escogieron o seleccionaron la profesión que era, tal vez lo pueden hacer ahora. O tal vez sí están en la profesión que es, pero hay por ahí otras creencias instauradas que no le hacen dar el gran paso. De repente lo que ustedes están haciendo es lo que ustedes quieren, pero hay algo que hay una creencia, por ejemplo, económica, que no tiene que ver con la profesión en sí, sino que si a mí de pequeña me dijeron que el dinero era malo y que los ricos, mucho cuidado, toda la gente que tiene plata de repente es mala vida, etcétera, etcétera. Entonces hay una creencia instaurada de dinero que no tiene que ver con la profesión. Pero como yo adquiero, el dinero llega a través de mi profesión, entonces estoy atascada. Y el tema no es el tema de la profesión, es el tema de la creencia limitante que tengo del dinero. Es por eso que hay síntomas laborales y síntomas de dinero van alineados, y a veces se suman los dos. A veces tengo problemas laborales como tal, problemas de mi elección de la profesión, pero también tengo creencias instauradas que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con la parte del dinero. Aquí les cuento otra historia que es personal. Saben que yo tuve que hacer un trabajo con mi árbol muy grande, y yo soy doble de mi abuelo, de mi abuelo materno. Mi abuelo materno nace, yo nací un 30 de diciembre y él nació un 31 de diciembre. Por lo tanto, yo soy doble de él. Yo soy doble de él porque yo nazco después de él.
y había algo ahí que sanar con un tema, y comienzo a trabajar dentro de mi árbol y a hacer todo, y resultó que mi abuelo, bueno, se separa de mi abuela, que esa es otra historia, y él hipoteca la casa por 500 bolívares en ese momento. Yo soy venezolana, bueno, y estoy hablándoles, no sé ni de qué año, yo ni siquiera había nacido, o sea, estamos hablando de 1950 y tanto. Él hipoteca la casa por 500 bolívares, esa historia logro yo recopilarla, porque cuando tú comienzas a escudriñar, comienza a aparecer todo, los tíos comienzan a hablar, comienza a aparecer información, y resulta que el alma de mi abuelo de alguna manera quedó pendiente con esa deuda. Yo tenía un tema con algo de 500, y yo comencé a buscar, y había un tema con una hipoteca, había un tema de algo, y yo decía, aquí tiene que haber algo tras bastidores, que tengo que comenzar a buscarlo. Y cuando lo comencé a buscar es que salió. Yo era doble de mi abuelo había hecho una hipoteca de la casa por 500 bolívares, esa casa era la casa familiar que se perdió, y yo lo que hice fue hacer luego un trabajo en el presente, o sea, un trabajo en mi pasado, pero obviamente desde el presente, cambiando la historia dentro de mi árbol. Y fue maravilloso, tan maravilloso que les cuento además que cuando yo terminé de hacer toda la terapia y todo el proceso, yo abriendo una gaveta, abriendo un lugar donde no tenía que haber dinero ni nada, el universo te da señales, como diciéndome, concluyó, todo está bien. Apareció una moneda de 500 pesos. Y mi abuelo, cuando hipotecó la casa, se fue para Colombia. Y era una moneda, aunque él hipotecó en bolívares y todo, pero la historia, como todo es simbolismo, y el simbolismo era una moneda de 500. Mi abuelo agarra los 500 bolívares y pasa para Colombia. Y luego, el cierre de todo aquello, apareció una moneda de 500 pesos colombianos en un lugar donde ni idea, y si les puedo decir que recuerdo haber puesto yo esa moneda ahí, nada, de paso yo no vivo en Colombia, vivo en Panamá, o sea, poder tener bolívares o dólares, porque puedo tener bolívares cuando voy a Venezuela, pero pesos colombianos, no. Entonces lo que les cuento esto es porque a veces siento que cuando uno cuenta historias y anécdotas, la gente puede entender más de qué se trata todo esto. Mis queridos y mis queridas, bueno, no sé cuánto tiempo tengo allí acá, esto era lo que yo quería decirles hoy, y pasar por acá y dejarles claro entonces qué es un síntoma laboral, cómo se siente, de dónde viene, qué se puede hacer, que tiene solución, y que por supuesto síntoma laboral va enlazado con síntoma económico. Y quería decirles, para cerrar y para no hacer esto tan largo, porque ya casi que tengo la hora acá, quería decirles que si ustedes quieren independencia económica, si ustedes quieren libertad económica, tienen que comenzar por que sus dones y sus talentos, usarlos, pero además limpiar todas esas creencias y todo ese ruido que está allí, que no les está permitiendo tener la abundancia económica que todos nos merecemos. Y aquí un regalito que les voy a dejar para terminar, y es que la relación con el dinero, la relación con el trabajo y la relación con la pareja son relaciones vinculantes, ¿ok? Se llaman relaciones vinculantes de dar y recibir. Cuando yo logro estar en bienestar en mi trabajo, en bienestar económico, casi que en el 100% también estamos en bienestar de pareja. Entonces, cuando logramos equilibrar esas energías, logramos bienestar económico, bienestar laboral y bienestar de pareja, porque las tres energías son vinculantes y se manejan de la misma forma. Así que es bien interesante como cuando las personas resuelven su tema económico,
resuelven su tema de pareja. No necesariamente todo el mundo va a tener que tener pareja, porque a veces no se tiene pareja por libre elección o porque, bueno, porque hay otras cosas, ¿verdad? Pero cuando la gente siente incomodidad o tiene mucha pelea o le cuesta conseguir pareja, también tiene temas con su vinculación con el dinero o con el trabajo. Bueno, los quiero mucho, me encanta haber estado en este espacio con ustedes. Lo voy a dejar colgado para que lo puedan ver, revisar y analizar si están pasando por algún síntoma laboral. Como siempre les digo, si ustedes consideran que la información que comparto acá es importante y le puede servir a alguien, comenten y compartan. Compartir es solamente dar un clic y no sabemos si ese clic puede salvar, sanar y ayudar a otras personas. Muchos corazones, muchos abrazos y bendiciones para todos los que acudieron a este espacio. Nos estamos viendo y bueno, y por allí les dejo información bonita en mi cuenta, porque yo sé que ustedes pasan y le dan cariñito. Un fuerte abrazo, hasta una próxima oportunidad.